¿Qué tal, amigos? Estamos aquí en su programa Divergencia. Yo soy Martín Ruiz y como siempre me comparto el micrófono con Patricio Lima. Patricio. Gracias, Martín. Pues el tema tú lo pones sobre la mesa y pues Bueno, empezamos. este tema tiene que ver con este 2020 y prácticamente que estamos viviendo formalmente, aunque legalmente Marco Mena termina su gobierno en agosto del 2021, pero prácticamente le queda un mes de ejercer el poder, un mes de seguir siendo un gobernador. Un año. Un año, ¿no? Digamos, porque estamos pensando que para febrero del 2021 Así es. estaremos ya prácticamente conociendo o teniendo los candidatos formales que estarán compitiendo por la gubernatura de Tlaxcala en el 2021. Así es, Martín. Bueno, aunque el tema en sí, no sé si sea lo que viene de la sucesión, el 2020 analizando lo que Marco Mena, digamos, hasta ahora ha tenido como gobierno, porque finalmente su magna obra ahora sí ya está funcionando, me refiero de que la transita uno, yo que vengo de aquella parte, el Hospital General se le ven avances, nos dejó un estadio Cahuicole peor, yo diría, de como estaba antes, una obra ahí sí que hasta sus fans dicen que le quedó muy horrible, y no la hizo él, pero finalmente él es el que la diseñó con sus gentes, o sus gentes la diseñaron y él la aprobó, y está iniciando el año, yo diría, con un acierto en su viaje a Europa, un acierto de tipo cultural, pero finalmente lo dices con mucha razón, Martín. Dentro de un año, el 25 de febrero, partidos y coaliciones ya deberán tener candidatos porque las campañas tendrán que iniciar por ahí de principios de marzo, ¿sí? Marzo, abril y mayo, son 60, 70 días, con más menos. Así es que dentro de un año ya tendrán las coaliciones y los partidos sus candidatos ya plenamente seleccionados, candidatas, porque son mujeres las que están encabezando, y prácticamente le quedará un año pues para ver qué resultados da en este 2020. Sí, y hay que decirlo, esta administración ha sido yo diría, de muchos altibajos. En materia de obra pública, la verdad es que prácticamente Marco Mena se llevó un primer año o año y meses de planeación. Después anunció 10 obras magnas. 10 obras magnas, de las cuales en términos reales solamente podemos ver 3, sí, que sí. es lo que tú comentabas, la modernización de la carretera Tlaxcala-Pisaco, la ampliación del estadio Tlahuicole, que yo coincido contigo, se me hace una obra fea, infuncional, pero ahí está casi medio terminada, porque según los que conocen el proyecto dicen que todavía le falta terminar esa obra. Y está lo del hospital, del nuevo hospital regional de Tlaxcala, que se está construyendo allá por la zona de hospitales. El secretario de Secoduvi salió hace unas semanas a decir que él se comprometía a entregar la obra antes de que en junio, julio, en este 2020. Pero decía que la obra, digamos, en las paredes, el edificio, y que si el hospital iba a funcionar o no en junio o julio, que eso ya correspondía a otras instancias que tendrían que ver con el equipamiento, con toda la infraestructura que se requiere para que un hospital de esas características esté funcionando, Patricia. Mira, Martín, este comentario último que haces me permite retomar lo que en su momento yo he sido crítico de todos los gobernadores, que no me salga alguien con que a Marco Mena soy crítico, y le reconozco cosas a Marco Mena, en verdad, y tengo algunos en donde no puede uno coincidir, y ahorita vamos a abordarlo porque lo dijiste en el programa pasado, cuando abordamos el tema de AMLO, el asunto de la corrupción. Pero fíjate que cuando se construía el Hospital Infantil Héctor Ortiz y la bonita obra del hospital, la obra material, cuando yo platiqué, en ese entonces invité a una plática al doctor Julián Velázquez Llorente, que era secretario de Salud, y le dije, oiga, y para toda esta gran obra
ya tienen previsto el equipo que se requiere, y yo no sé de equipos de salud. Por fortuna la vida me ha dado la oportunidad de entrar pocas veces, ya sea por mi persona o por familiares, muy poco a los hospitales. Pero bueno, eso es un paréntesis. No conozco de grandes equipos médicos, pero sabe uno cuáles son, por sentido común. Sabe uno qué se requiere para que funcione un hospital, pues personal médico, enfermeras y personal de apoyo, que se requieren medicinas. Entonces, si no está calculado esto, y en ese entonces el doctor Julián Velázquez me dijo algo que a mí me sorprendió, que esperaban que del gobierno federal les apoyaran para todo lo que tú estás diciendo del hospital de ahorita. Si van a terminar la obra material y nos la van a presumir, que qué bueno que ya la tenemos, va a pasar lo que con Enrique Peña Nieto hizo en su nefasto gobierno en casi todos sentidos, que construyó hospitales por todos lados, pero construyó el cascarón, pero no tenía nada por dentro. Y eso sí sería doloroso para Tlaxcala, que se termine un hospital de esta dimensión y no esté calculado, planeado de dónde va a salir el dinero, el financiamiento para que funcione. Sí, yo lo que creo es que, yo por eso hablo de un gobierno de altibajos, un gobierno que, por ejemplo, los datos así lo revelan y lo demuestran, que ha tenido un crecimiento económico. Sí. Si es producto o no de la administración de Marco Mena, digamos, eso sería de otro debate. El chiste es que esos datos se están obteniendo en su gobierno. Y qué bueno que lo saben. Qué bueno. Y también, digamos, resulta positivo ver los indicadores en la generación de empleos. Así es. Que vamos muy bien. También, si ponemos el indicador en materia de turismo, de la derrama económica y del número de visitantes que vienen a Tlaxcala, me parece también muy bueno. En materia de seguridad, por ejemplo, una promesa, yo diría, cumplida parcialmente, Patricio. ¿A qué me refiero? Anunció una inversión histórica, lo hemos platicado reiteradamente, de la cual solamente tenemos conocimiento que se compraron alrededor de 200 nuevas patrullas. Eso sí se ve por ahí, se ve por ahí. Y la instalación de más de otras 1000 cámaras de videovigilancia. Pero el asunto de incrementar en 50% el número de elementos de la policía, yo creo que se va a quedar en el papel, en el discurso, porque no se ve en hechos concretos, Patricio. No se ve, lamentablemente, Martín, el impacto que ha tenido. Lo que sí se ha notado, y qué bueno que, porque en estos programas donde abordamos el tema, lo decíamos, era una especie de mayor coordinación entre lo federal, me refiero a materia de seguridad, que corresponde ahora a la Guardia Nacional, a la estatal, que en este caso la equipó y le dio mucho más apoyo Marco Mena. Qué bueno, les dio mucho más patrullas, les dio mejoras económicas, pues así como para que tengan para un cafecito más, y qué bueno que les dio esa mejora. Elementos yo no los veo, es decir, que iban a contratar. Lo de la capacitación va a ser un déficit siempre, pero hay algo que yo sí, digamos, por ahí platicando con algunas gentes de gobierno, les dije, ojalá y lo logre, porque yo que he sido asaltado 2 veces y atentado en 2 más, y que el gobernador parece que le valió madres el que maten a Patricio Lima, me preocupa que haya un nuevo modelo policial que desde México están trabajando con los estados. Si ese nuevo modelo policial en Tlaxcala empieza a trabajarse, pues al rato va a dar resultados, no mañana ni pasado, claro. A lo mejor ya el siguiente gobierno. Esa parte a mí me parece que sí sería importante que nos dijeran sus voceros, la gente que tiene a cargo comunicación, que nos diga hasta dónde, porque ha estado en reuniones Marco Mena en México en ese tema. Pero hay otros donde francamente eso que tú llamas altibajos, que ya dijimos en materia de salud, que ya dijimos en materia económica, han sido más los altos que los bajos. En materia de creación del empleo, él dice que en materia de ataque a la pobreza es un éxito su gobierno.
Yo no sé hasta ahora quién ha recibido un cheque de Supérate, no lo sé. Desconozco, yo tampoco. ni idea tengo de si ese programa de veras ha funcionado, como que se olvidaron Claro. desde que llegaron los programas sociales del gobierno de AMLO. No nos han vuelto a hablar del programa estrella de Marco Mena, que sus fans le aplaudieron a raudales en el segundo informe, y en el que sí de plano me parece que es la vergüenza Tlaxcala, es en el hacer frente a la corrupción. Pero hablaré después de lo que tú digas. Fíjate, Patricio, coincido contigo. Yo, de hecho, iba a encaminarme hacia el tema de la corrupción, que me parece un tema donde hay una gran omisión. Brutal omisión. Brutal. Y ahorita que regreso al tema, yo también quisiera decir que bien o mal el programa estatal de becas, Patricio, me parece que también ha sido un acierto del gobierno de Marco Mena, aunque hay que decirlo que en los últimos meses, no sé si por errores del secretario de Educación, en este caso de Florentino Domínguez, o por la escasez de recursos, no se han pagado algunas becas y ha habido ahí complicaciones. Pero en términos generales, el programa de becas, hay que decirlo, yo creo que ha vestido a esta administración que encabeza Marco Antonio Mena. Pero donde sí estamos de veras jodidos, yo creo que es, Patricio, el asunto de combate a la corrupción, el asunto a reformar y actualizar leyes que tengan que ver con la movilidad, aunque los diputados recientemente aprobaron una ley con modificaciones donde al parecer ya se permite que empresarios, dueños de plataformas digitales puedan prestar sus servicios. Me parece que vamos muy rezagados, muy retrasados, pero donde sí resulta un tema preocupante, de veras de omisión grave, es el combate a la corrupción. Tenemos un sistema estatal anticorrupción que es una porquería, que hay que decirlo, que sus integrantes deberían darles vergüenza porque hacen todo menos su trabajo, Patricio. Hay que decir que tenemos una Contraloría que ha sido un adorno en la actual administración, que se dedica a hacer cursitos pedorros de vamos a ver cómo tratar bien a los ciudadanos que nos visitan, que no sirven absolutamente atención para nada. Mira, Martín, he leído tus colaboraciones en tu portal sobre este tema. La sigo con mucha atención, pero si a mí me preguntan como tlaxcalteca en dónde tiene 0 de calificación este gobierno, y estoy hablando 0 de calificación, no estoy hablando 1, 2 o 4, 0 de calificación, es en el ataque a la corrupción. Y voy a decirlo rápidamente por 2 o 3 casos y uno que a mí me pega también en particular, pero no vengo a hablar de asuntos personales. El asunto es que cuando se crea el sistema, primero se crea mal, porque el comité ciudadano, que es el que debería de empujar que los demás integrantes, el fiscal, los que imparten justicia administrativa, la Contralora, la Fiscalía, el órgano de fiscalización, para el órgano ciudadano, que es el que debería, digamos, de ser una especie como del que empuja para que hagan la chamba y se contenga la corrupción o se investiguen casos de corrupción, no sirven para nada. Y lo peor, Martín, es de que el solapador principal, la tapadera principal, se llama Aarón Pérez Carro, secretario de gobierno. Él es el que los invita a platicar y es el que prácticamente les dice que no hagan nada, que no sirvan para nada. Cuando tú hablas de omisión, Martín, yo diría que es una regresión brutal que tengamos funcionarios que a lo mejor le dan indicaciones, no sé, pero el que directamente está encargado de darle seguimiento a esto es el secretario de gobierno, y pareciera que es un hombre que en lugar de que
intente, junto con el Comité Ciudadano, hacer algo por esto, pareciera que es el primer solapador de la corrupción, porque hagan como que hacen que investigan, pero si no hacen nada mejor y cobren bien, uno dice, ¿eso sirve para algo? Sin vergüenza este señor llamado Aarón Pérez Carro, secretario de gobierno, sin vergüenza porque venía trabajando según esto en defensa de los derechos humanos y particularmente en la nacional en tema de Ayotzinapa. Si así hacía lo mismo que hace en Tlaxcala con este tema, pobre México teniendo funcionarios que a lo mejor, pues háganse pendejos, no investiguen nada sobre lo de Ayotzinapa. Así como les dice aquí a los del Comité Ciudadano, no, entre menos hagan, vayan y den cursitos a las primarias y hablen. En la primaria, los niños, ¿qué les interesa el tema de la corrupción? Cuando estamos viendo que hay alcaldes que están saqueando municipios, y voy a decir dos, el de Huamantla, Martín, que es una vergüenza para Tlaxcala y para los huamantlecos. Es un hombre que debería de estar en la cárcel. A Xocomanitla, por favor, y 1415, que el órgano de fiscalización pues lo reprobó porque no entregaron sus cuentas bien, y sabiendo de que tienen un margen, digamos, para poder tener irregularidades. Entonces, en Tlaxcala hay tanta corrupción en los municipios, hay corrupción en el gobierno estatal, nos lo dicen dentro del sector educativo, nos lo dicen dentro del sector salud, nos lo dicen de otras áreas, Martín, y el Comité Ciudadano y el sistema no sirve para nada. Hay dos integrantes del comité que no las menciono porque, pues obvio, no puede uno decirlo, que dicen que mejor ni van a las sesiones porque ni las sesiones las saben conducir, las saben hacer, y no hay orden del día para desahogar. Entonces, Martín y señor secretario de gobierno, si usted es el responsable, es un sinvergüenza, porque además 16 millones de pesos que ya les autorizaron en este 2020 para irse a hacer pendejos es tirar dinero a la basura. ¿Y por qué digo que le pega a uno? Porque a uno, al Fondo de Atención a Víctimas del Delito en Tlaxcala, les dan miserias cada año, miserias, y le dan a uno hasta incompleto lo que le ofrecen, después de hacer sus estudios. Patricio lo madrearon 2 veces, casi lo matan. Lo robaron 2 veces, casi le va a tocar tanto, y te dan la mitad de lo que te ofrecen. ¿Sí me explico? Sí, claro. Y son pichicaterías que desde la Secretaría de Gobierno se propician. Entonces, señor gobernador, por eso está usted tan mal calificado, a lo mejor no tanto por sus esfuerzos que hace por ir a traer inversión, por ir a mejorar el turismo, por llevar el expediente de Tlaxcala y del patrimonio cultural del exconvento de San Francisco a la UNESCO. Esos esfuerzos valen y hay que aplaudirlos, pero teniendo un nefasto como lo tiene la Secretaría de Gobierno en estos temas, Martín, es una vergüenza, porque desde ahí es donde se está haciendo la tapadera para que en Tlaxcala no se sepa de corrupción, ¿no? Claro. No se hable de corrupción. Bueno, mejor dicho, Patricio, no se hable de corrupción. Recordarás, yo el 14 de febrero, Le Consulta documentó, no me acuerdo si 3 o 4 casos de personal directivo de la UCED, lo conozco, que tenía horas clase y plazas que es imposible cubrir, Patricio, y que sin embargo la autoridad educativa ha solapado junto con el secretario de gobierno, junto con el gobernador, porque no es posible que no estén enterados de esos temas. El expediente está siendo investigado por la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal, porque esos maestros o ese personal cobra recursos federales, y esperamos que ahí sí se tomen las medidas necesarias para corregir esas inconsistencias. Y un poco lo que también nos enteramos es del informe de la Auditoría Superior de la Federación. En la revisión de las nóminas se detectó que había en el 2018 300 aviadores, Patricio, que implicaron un gasto o un desfalco de 35 millones de pesos. Es decir, hay evidencias claras de que en las dependencias del gobierno del estado hay corrupción.
Así es. Por eso yo decía, no nada más en los municipios, también en dependencias de gobierno. Y lo grave es que este sistema estatal anticorrupción es inservible, porque ve los temas y voltea a ver hacia otro lado y no quiere ver lo evidente, lo cual resulta sumamente grave y preocupante. Ayer también yo escuchaba y veía al noticiero de Martín Rodríguez y hablaba que el fiscal anticorrupción, Pedro, el que trabaja aquí en la Procuraduría, tiene 400 denuncias que están durmiendo el sueño de los justos. Nadie se molesta en decirle, oye, maestro, eres el fiscal anticorrupción, ¿no has podido integrar ninguna de esas 400? Porque lo llevaron para que no haga nada. Y si ninguna de esas se dan los elementos para integrar y que esta integración del expediente vaya a un juez y el juez determine si hay o no elementos para proceder en contra de los responsables, entonces ya desechémoslas y no estemos acumulando y simulando que trabajamos cuando en realidad todo el mundo se hace güey en ese tema. Exactamente, ya lo dijiste, todo el mundo se hace tonto, empezando por el que yo creo que encabeza desde el gobierno o recibe instrucciones o él toma las decisiones, que es el inservible y nefasto Aarón Pérez Carro, que no merecería un cargo porque le está haciendo mucho daño a los tlaxcaltecas en este tema. Y déjame agregar otro dato a lo que tú dices del fiscal. En este 2020 se aprobó, obviamente en el presupuesto de egresos, 40 millones de pesos para el Tribunal de Justicia Administrativa, que sería finalmente el que sancionaría actos de corrupción ya de una manera definitiva, diciendo con el nombre y apellido el tipo de sanción. 40 millones de pesos para un tribunal que no sabemos si porque el fiscal no hace su chamba, pues no va a tener chamba más que otro tipo de sanciones administrativas que surgen derivada de otro tipo de problemas, digamos, de servidores públicos. Es decir, el Tribunal de Justicia Administrativa no solamente atendería asuntos de corrupción del sistema, sino que también atiende otros asuntos. Pero uno dice 40 millones de pesos para un tribunal que en Tlaxcala, por lo que ocurre en el sistema que no funciona y que tiene 0 de calificación, no va a tener trabajo sobre este tema, porque Martín, no nos hagamos tontos, lo que esperan es de que transcurra el 2020, seguirse haciendo tontos, seguir siendo tapadera este señor Aarón Pérez Carro, que lo conozco y que me parece que es el funcionario más vergonzante que tiene Tlaxcala ahorita, que es tapadera de muchas porquerías, y que además, en lugar de que canalicen los recursos y los repartan bien a tanta víctima del delito, me acabo de enterar, Martín, ayer, óyelo bien, de que gastos funerarios de delitos cometidos en Tlaxcala de manera flagrante y que tendrían que apoyar desde el fondo de atención, ¿sí? Porque hay responsabilidad del Estado, no les están dando dinero, se los están dando a los zánganos, a los cuates, hasta un familiar o dos que tiene Aarón Pérez Carro en el Comité Ciudadano, se los están dando en una cantidad de 16 millones de pesos. ¿Y sabes cuánto le dan al Fondo de Víctimas, donde ya hay un listado enorme de deudos y que vaya que duelen porque o bien los asaltan y casi los matan o los matan? 3-4 millones de pesos al año. Entonces, son unos sinvergüenzas estos señores. No sé cómo se dicen funcionarios si no sirven para nada. Y yo sí señalo de manera directa y rotunda, contundente, que ese señor Aarón Pérez Carro debería de estar en otro lado, menos en ese lugar, porque es un tipo que no sirve para el cargo y de que juega contras a los tlaxcaltecas y de que es la tapadera principal de la corrupción. Por eso no funciona el sistema, sí, claro, porque desde ahí se dan las instrucciones. Y qué lamentable, porque mientras tenemos un gobierno federal donde ya las presiones ahí sí deben de ser mayúsculas, claro, que le digan, oye, si vas sobre Peña Nieto, te desestabilizamos al país desde Estados Unidos, porque Peña Nieto tiene cuates ahí en Washington.
ay caramba, ha de ser difícil, me desestabilizan el país. O si vas contra fulano, te desestabilizamos. O si vas contra las farmacéuticas, te desestabilizamos el país y te desbaratamos el sistema de salud. Y aún así tenemos un presidente que con sus ocurrencias le entra y dice, órale, aquí con pececillos de ese tipo que tenemos, el famoso de Huamantla, Sánchez Caso, mira Martín, le sacatean ¿por qué? Pues porque el señor cree que, digo, y porque tenemos un secretario de gobierno que no está como secretario de gobierno, está como tapadera de porquerías. Sí. Realmente yo creo que un poco ahí, ya para finalizar el tema, yo creo que otro desacierto para mí que ha tenido la administración de Marco Mena es incluir a funcionarios de este perfil, como José Aarón Pérez Carro, que han llegado al puesto a aprovecharse metiendo a familiares como jueces, metiendo a familiares en la nómina y en cargos cobrando buenos salarios, y un cuate que no está preocupado por ver que la política interna de este estado funcione, que la seguridad, que él es uno como la figura que debería de estar coordinando los esfuerzos, se meta. Realmente es un tipo que está viendo cómo se acomoda, cómo tapa la corrupción y cómo beneficia a los familiares. Creo que un funcionario así lo único que está provocando es que las calificaciones desaprobatorias hacia el gobierno de Marco Mena se estén multiplicando mes con mes. Así es, y desde luego, ya que mencionas gobierno estatal, ojalá y más adelante también de estos altos, de estos bajos, altibajos que hablas, hablemos también. A mí me parece, y es dos comentarios finales, si me lo permites, Martín, uno estatal y uno municipal. El estatal es de que a mí me parece, y vaya que yo he sido partidario de que con tantos años de historia a Tlaxcala se le reconozca por sus monumentos, que obviamente deben de cuidarse. Tenemos una presidenta municipal que yo aplaudo que esté de veras esforzándose por cambiar la ciudad, y si logran este objetivo de que se le reconozca y más adelante, porque se lo planteé como amigo que soy de la presidenta de hace muchos años, nos conocemos, hemos trabajado juntos, de que todo el centro histórico al rato lo tengan, lo mejoren junto con lo que dejó accidentado el sismo del 2017, algo así, el último que hubo 19 de septiembre y que dejó afectada una buena parte del templo principal del centro del municipio. Ojalá y esto le permita a Tlaxcala más adelante ser de veras un centro de turismo internacional, que venga mucha gente por lo bello que es esto y por la historia que tiene. Tlaxcala se acerca a los 500 años de la fundación, le tocará a otra presidenta o presidente y gobernador o gobernadora, y yo todo eso lo veo con mucho optimismo en esta idea cultural, ¿sí, Martín? Sí. Y ojalá y lo podamos abordar, claro, si tú lo decides en un programa, en algo más macro. Y en Alzayanca yo fui el encargado como comité ciudadano, y estoy haciendo un pequeño folleto libro sobre la remodelación que está haciendo el presidente del centro. Desde luego Alzayanca está en el rincón oriente, mucha gente no va para allá, pero ahora que vaya a la feria de julio se darán cuenta de que la cabecera municipal ya es otra, y no es mérito del presidente ni dinero. Yo no vengo a echarle porras. Yo lo que sí vengo a decir es que fue el que tuvo la visión de buscar recursos con el Congreso, de buscar apoyos ciudadanos y demás para que la obra se dé, y de veras la cabecera la inaugura el 21 de marzo, y tenía 40 años que no se tocaba ni una piedra de toda esa parte, Palacio Municipal, Parque, hasta la iglesia que no querían, el templo, hubo autorización para que se le diera una buena mano para que todo ese centro. Entonces, tengo que decirlo porque soy allá, porque fui parte de un comité ciudadano de la obra, y desde luego porque viene la feria en julio, si hay oportunidad después de platicarlo, y porque, pues yo diría, son los santos, los buenos, las palomitas que hay. Y en Alzayanca la hay no por el mérito de una persona, sino de un gobierno que sí ha tenido un poco la sensibilidad de entrarle al trabajo. Sí, pues bueno, Patricio, nos despedimos. Gracias. Estaremos ya de forma más permanente en su programa Divergencia. Totalmente. Patricio, un gusto estar contigo.
El gusto es para mí y que nuestros seguidores sepan que Patricio Lima está en la mejor disposición de que cuando me invites aquí estaremos. Gracias, Patricio. Yo soy Martín Ruiz y nos vemos en su próximo programa de Divergencia.